Hello, everyone. Hola, hola. Happy International Women's Day. This topic today is dedicated to all the women who have inspired us, both in our law practice and our personal lives, and also remedies and things that women can do to really change their lives and change their future. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí con la abogada Farah. Feliz Día Internacional de la Mujer. Venimos a hablar un poco sobre grandes mujeres que nos han inspirado, no solamente aquí en la oficina, sino en nuestra vida personal. También queremos hablar sobre algunos remedios para alguna mujer que esté sufriendo o que tenga algo que necesite. We have, I am in a tremendous, hello, Amanda. How are you? You inspire me as well. So one of the fantastic things that I think about International Women's Day is, you get all these days and there's like free donut day and free cake day and there's this day and that day. But what I really, really love about the month of March is the entire month of March is dedicated to us trying to find out about women's history and also really thinking a little bit about what grounds us, what inspires us, and what keeps us going. And sometimes people don't realize the importance of having these moments of reflection, but they're so tremendously important because as we go through day to day, it's very hard sometimes to recognize exactly what has propelled us in the direction of our lives right now. So I'm going to wait a minute. I'll let Giselle translate that, and then I'm going to keep talking. Ok, hay muchos días que de verdad tenemos el Día Internacional de la Dona, del pastel, pero el mes de marzo es increíble porque tenemos este mes dedicado a la historia de la mujer, de todo lo que la mujer ha hecho para mejorar el mundo, para ayudarnos no solamente a nosotras mismas, pero sino al mundo entero. Entonces venimos a hablar un poco sobre esa historia, sobre lo que nos ha inspirado. So as a woman, as a mother, as a daughter, as a member of this community, as a female business owner, I find tremendous joy in being able to see what other women are doing and how they are accomplishing their day-to-day goals and dreams. And most importantly, I take tremendous pleasure in when our own female clients are able to advocate for themselves and suddenly get the legal status that they deserve and actually be able to stand up for themselves in whether that's in court or outside of court or to their families or within their own circle. La abogada como hija, como madre, como miembro de esta comunidad, de verdad le inspira todas estas cosas. La inspira cuando clientes aquí en nuestra oficina, cuando ellas reciben su estatus legal, cuando tienen esos documentos en sus manos y le cambia la vida y mejora su vida personal. Hola Alba, hola Erika, Siervo, ¿cómo están todos? Soy abogada Farah. Este tópico es especialmente para mujeres porque nosotros estamos en el mes que celebran toda la historia de las mujeres y hoy es el Día Internacional de las Mujeres también, por eso yo quiero discutir un poco las inspiraciones y las cosas que mujeres se pueden hacer en nuestra oficina especialmente. So one of the things that I always tell people is that takes tremendous joy and is such a privilege and an honor for me to be able to do is to be able to explain a person's individual rights, whether that is to a female or to a male, because I think that true agency and true power and true responsibility can come from somebody once they actually understand what their place in society is and what their rights and their abilities are, that there really are no limitations to their dreams and their goals. So, una de las cosas que de verdad inspira a la abogada es cuando le dice a las personas cuáles son sus derechos, cuando les explica cuáles son sus derechos personales y ellos entienden que ellos tienen derechos de su vida. Eso no importa si es mujer o hombre. A la abogada le encanta hacer esto para que ustedes sepan qué derechos tienen y que nadie les viole estos derechos. Hola Manuel,
China, Mirta, César, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Por favor, si usted tiene algunas preguntas, dejan aquí sus dudas y sus preguntas acerca de inmigración. Puedo contestar en vivo ahora. Nosotros ahora tenemos un tópico sobre las mujeres, especialmente para el mes de mujeres que están aquí. Okay, so one of the things that I'll tell you that inspires me tremendously, obviously my personal life, are the women that I surround myself with, whether that is friends or family or my mother or my tremendously tough grandmother who went through a lot of hardship when her own husband was killed because of his religion. And while her entire family was persecuted for their religion, and she stayed steadfast. And I think I've talked about this in the past, but it's something that I think about regularly. Is she was a very young widow with very young children, lost her husband, was suddenly forced to flee within the country of Pakistan and kind of go into hiding in different places so that people weren't able to harm her and her children. And this was in a time in the 60s, 50s and the 60s when we didn't have quite the resources that we have now. She managed to not only survive, but thrive in that environment. So definitely that is one of my inspirations. So, ella quiere hablar un poco sobre las mujeres que la han inspirado a ella en su vida personal. Claro, su madre, sus hermanas, las personas que ella está cercana. Una de sus más grandes inspiraciones es su abuelita. Su abuela lo que hizo fue en una época donde no teníamos lo que tenemos en estos momentos. Sobrevivió como viuda. Le mataron a su esposo por su religión. Y lo que ella tuvo que hacer es esconderse en Pakistán para que no la mataran a ella y a sus hijos. Tuvo que sobrevivir sola y es una gran inspiración. Ok, yo tengo una pregunta aquí, en esta pregunta es perfecto para nuestro tópico también, porque esta persona se diga que escribe que tengo una deportación, pero estoy casada con un ciudadano, hay opción para ellos. Y este es parte de mi tópico también, porque yo quiero que discutir un poco las opciones que hay posibilidades para mujeres y para los hombres también para conocer sus derechos y para arreglar sus papeles dentro del país si es posible, ¿sí? So one of the topics that we have is one of the things that I want to talk about, not only about inspirational women, which I will get back to, but also about things that we do within our office to help not only just women, but also men. And one of the things that I'm tremendously passionate about is talking about the Violence Against Women Act, which also works for men. You know, it's a funny word because it says Violence Against Women Act, but it's also available for men as well. So I'll stop for a minute so you can translate that. Ok, so tenemos una pregunta aquí en TikTok. La pregunta es que ella está casada con un ciudadano, pero tiene una deportación. ¿Qué son sus opciones? Toda esta pregunta es perfecta para lo que estamos hablando hoy, para el episodio de hoy. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que nosotros hablamos son sobre qué opciones usted tiene. Que usted tiene más de una opción si es posible. Lo que queremos hablar un poco es sobre la violencia contra la mujer. Es un acto que viene siendo VAWA. Si han visto nuestros videos, de seguro lo han escuchado. Esto no solamente es para las mujeres, sino para los hombres, que da grandes opciones para poder arreglar sus documentos. So the question is that he has a deportation and he's also married to a U.S. citizen. So I immediately thought about VAWA, but he also has several different options. One of the options is VAWA. If you are in a relationship that is a tense relationship, something that where it can be qualified as abuse, is tremendously difficult. Not just a regular run-of-the-mill kind of a marriage, but something where you actually feel marginalized, feel voiceless, are emotionally, physically, or possibly financially, are thought to be less than another person. That could qualify you for an option for you to fix your papers here, even if you have deportation going on. Ok, so vamos a hablar un poco sobre esta opción de VAWA. Esta opción es si usted tiene una relación un poco difícil, que haya alguna tensión, donde se pueda explicar de alguna manera que es un poco dañina para usted.
Esto le puede ayudar a arreglar sus documentos, pero no solamente es esa opción, hay más opciones que le podemos dar para poder arreglar sus documentos. So another option for this person in particular is that he says that he's in deportation proceedings, but he's married to a U.S. citizen. The other option is for you to try to get a waiver based on hardship to your U.S. citizen spouse. Now, that always sounds weird to clients because they think, oh, well, obviously I'm being deported, so obviously there's a hardship. And you would think that that would be the standard, but that isn't the standard. The standard is more, what would be the hardship to your family, to your U.S. citizen spouse, or to your children if you were to become deported, and what would that look like for your family? What is a very compelling reason for you to have to be able to stay here in the United States? Lo otro viene siendo meter lo que viene siendo un waiver. Esto quiere decir que nosotros hacemos varias preguntas para ver qué es lo que va a suceder en su familia si usted lo deporta. Mm-hmm. ¿Qué pendientes, qué problemas van a tener su familia si usted ya no está? Muchos de los clientes dicen, pues claro que van a tener problemas, me van a deportar. Pero lo que nosotros queremos saber es cómo le va a afectar personalmente a su esposo o esposa que es ciudadano, a sus hijos y a su familia, puede ser financieramente, puede ser emocionalmente, de cualquier manera que los vaya a afectar. Okay, so those are some of the options that you have available to you. And obviously, I'm going to go back to Violence Against Women Act and also to the inspirational thing. So let me go back to, people that you find inspirational. And I always say this, and people until they do the work that we do, don't realize just how much we take away from our clients. I'm here as a service to other people so that they can get their legal documents. But in every single case, I actually get to learn more, and I actually get to have these real connections with people in very troubling times in their lives. And I don't think there's a single time where I don't come away inspired by some positive attitude of theirs or something that they may or may not have told me. So I find my own clients to be the most inspirational in my personal and professional life. Otra cosa que a ella le inspira mucho son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, cada vez que nosotros hablamos con ellos, cada historia que nos cuentan, cada cosa que nosotros vemos que ellos han sufrido, nos inspira a mejorar, nos inspira a ser como ellos, a tener esa motivación a superarse. Nuestros clientes nos inspiran todos los días. Si no has visto este trabajo y cómo nos inspira, de verdad, es algo increíble. Mm-hmm. Okay, so Giselle, you've been working with us now for over a year, right? It's been about over a year. Over a year. Yeah. And if you were to go back to all the clients that we've had, who would you think, I mean, obviously without naming names, but who are you thinking of that would be the most inspirational to you? Honestamente, todos los clientes que hemos visto, yo llevo un poco más de un año trabajando aquí en la oficina. Todos los clientes han dejado alguna marca en mí. La mayoría de nuestros clientes, especialmente las madres, que he visto cómo sufren para llegar acá, las historias que tienen, que de verdad yo he llorado por esas historias que nos cuentan. Y el momento que ellos tienen esos documentos en la mano, las lágrimas que ellos lloran de emoción, es increíble. Y es una inspiración para mí para seguir haciendo lo mejor de nuestro bufete, para tener más clientes así con sus documentos en la mano. And it's also because we actually get to see firsthand changing lives, right? We actually get to see tangibly how their life has changed just by getting those pieces of paper. Yeah. So go ahead. La abogada, lo que ella dice es que lo que nosotros nos motiva y nos inspira es que vemos cómo cambia su vida desde el momento que ellos entran a nuestra oficina, les damos esa opción, cómo sus ojos brillan porque tienen esa opción, hasta el momento que ya tienen los documentos en la mano,
Puede ser que 1, 2, 3 meses después de obtener sus documentos nos llaman y nos dicen, nos mandan un mensaje de lo que está pasando en su vida y cómo agradecen que su vida ha cambiado. So I have a story that I think about all the time. So in the very beginning, the very very first case that I ever did was when I worked in a trafficking clinic as a law student, and the person came in. She was very quiet, very unassuming, very very shy woman, and she would actually come from an Eastern European country and started to tell us a story. But the story was so disjointed and it was very hard to follow. And it wasn't until later on that our teacher told us that it seemed like she might actually have been trafficked into the country. And so we had to do all this, all these extra meetings with her, and found out that this woman had actually been tricked into a marriage, had come into the United States, had essentially become a servant for her so-called husband, and then was being traded to friends and other people to do these services as well. And the whole time it looked to her that this was just a bad marriage, that this was a marriage, but she didn't really have any way to get out of it. She couldn't understand exactly what was happening to her. So, una de las historias que la abogada todavía piensa desde esos momentos fue uno de los primeros casos que ella tomó. Esto fue cuando ella todavía era estudiante y fue en una clínica para víctimas de tráfico humano. So, cuando estaba hablando con esta mujer, era una mujer muy callada, muy humilde, era y lo que esa mujer tenía era de que cuando ella contaba su historia, como que no había ningún orden cronológico, así que no se le podía entender muy bien. Ya después, cuando ella habló con su maestra y le pusieron un poco más de información, es que esta mujer había sido víctima de tráfico humano. ¿Cómo había pasado esto? De que a ella se casó con una persona, la trajeron a Estados Unidos y cuando llegó aquí básicamente le hicieron una sirvienta. Ya después de que ella estaba trabajando como sirvienta en la casa de su según esposo, esta persona se la prestaba, se la rentaba o se la vendía a sus amigos. Y para esta mujer ella no entendía qué estaba pasando. Ella pensaba que era un matrimonio malo y que necesitaba encontrar una manera de salir de este matrimonio. Ella no pensó que había sido víctima de tráfico humano. Y esta historia todavía está con la abogada. And what was amazing was that she was in deportation proceedings. She really didn't know that she had any options available to her. And we were able to fight for her. It was the first time that I was ever in immigration court. I was able to fight for her and actually win this T visa option for her and allow her to stay. And the tears that came through, not only for all of us, but actually from the judge himself as well, were so life-changing that I knew that this was the type of work that I wanted to do for the rest of my life. So, lo que pasó en este momento es de que fue el primer caso que ella peleó. Esta mujer estaba con un orden de deportación, tuvieron que ir a corte. Fue la primera vez que la abogada entró a corte y pudo pelear por esta opción de visa T para esta mujer. Y al momento en que ella ganó este caso, y todos en ese tribunal estaban llorando, no solamente ella, sus maestros, los demás estudiantes, el juez y esta persona, porque esta mujer puede estar aquí en el país legalmente. So I have a question here. I had a couple of questions. Hola a todos. Hola Guapo, Richo, Aurelio, Sergio, Alejandra, Ángel. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Por favor, dejan sus comentarios y sus dudas acerca de inmigración. Yo puedo contestar en vivo. Nuestro tópico es sobre mujeres, pero yo puedo contestar todas las preguntas que ustedes tienen de sus casos personalmente. Hay una pregunta aquí de Jimmy, yo pienso que ¿podría usted explicar quiénes son considerados trabajadores agriculturas? Yo soy landscape. Okay, so I think he means that he works in landscaping. Okay, so Jimmy has a question. He says, could you please explain the considerations for workers, for agricultural workers to get visas? Because
works in landscaping? This is a very common question, and one that I actually should probably do another video about, because I get this question quite a bit. So, esta es una pregunta que muy común que yo recibo muchas veces, y necesito que yo hacer una video para ustedes sobre este tópico especialmente. Es un tópico muy importante. Hay visas especialmente para trabajadores de agricultura, pero usted necesitan unos requisitos. Especialmente yo necesito que saber que cuando usted entre en el país, también por cuántos años ustedes se trabajan y cuál tipo de trabajo específico ustedes tienen. También si ustedes se tratan bien en su trabajo o tienen algunos problemas con su patrón o con su jefe, depende en esta situación, se puede calificar por otras opciones también. So, si usted tiene algunas preguntas de este proceso, por favor, llame 630-504-0648, porque este tópico es muy largo y yo necesito más información de su situación personal. Okay. Hola, José, ¿cómo está? Hola, Andrés, Citro, Maro, Christopher, hola, bienvenido a todos. Soy abogada de inmigración. Puedo contestar todas sus preguntas aquí en vivo si usted quiere, o puede mandar un texto o llámame por teléfono a 630-504-0648. Okay. So I talked about my grandmother, and then I talked about, people who have inspired me in the very, very first case that I've done. But since then, I've had so many other questions. Hold on one second. I've got Junio, abogada nunca recibe su llamada. Okay, Junior, por favor, llámame. 630-504-0648. Puede llamar ahora, ¿sí? Y pudimos que responder. Hola, Briscoe y Rafael, ¿cómo está? Okay, so I also think about one case that you and I have worked on, and we have been working on it for quite a while now, and that is of a woman who herself was, she's gone through more than anybody can possibly imagine, right? At a very young age, she lost her parents. She was actually either sold or transferred, or it's unclear, to some other family members. She was put to work by the time she was 5 or 6 years old. She was sweeping floors. She was, getting firewood, doing all these things that little kids should not have to do. And she was just transferred from home to home, basically doing these services. And as she got older, she actually got sold to a neighbor. She was sold into, essentially trafficked without realizing it. She was told that she was married to him. She actually ended up having no agency, no control, no power. This went on for years. This is a woman who suffered in every turn of her life. And yet when you meet her, she is the sweetest, kindest, most humble woman, and does not show, you would never imagine that she's gone through that much. She's this tiny person, and yet has the strength of more women than I've ever met. So, una historia que de verdad nos marcó a la abogada y a mí es de una clienta que ha pasado más cosas que ninguna persona tiene que pasar. Ella perdió a sus padres muy temprano, y la trajeron de una casa a otra. A los 5 años la tenían trabajando, limpiando, trayendo leña, muchas cosas que una niña de 5 años no tiene que hacer. Y poco a poco la fueron de una casa a otra, que hiciera limpieza, que todo, básicamente lo tenían como sirvienta de una casa en otra. Y llegó un momento que la vendieron o la regalaron con un vecino. Y de allí empezó otra vez todo. Y después de ese vecino la vendió con una persona que vino llegando a ser su esposo. Y ha sufrido tanto esta pobre mujer, pero cuando tú la ves, de verdad no piensas que ha sufrido tanto. Es una mujer tan linda, de muy buen corazón, muy humilde, que de verdad te parte el corazón cuando sabes su historia. And I tell the story because, not just because, she's kind of stolen our heart and we really love to spend time with her and work on her case.
But also because she has options available to her, and she was strong enough to be able to look for somebody and to be able to try to figure out that, this isn't good enough for me anymore. I need to figure out a way to stay here legally, and I need to be able to do better for my children and for my life and for my future. No solamente les contamos esta historia porque esta mujer nos ha robado el corazón y nos encanta cuando viene a visitarnos o cuando viene a la oficina, sino porque como ella tiene opciones, ustedes también tienen opciones. Ella tiene la opción de quedarse aquí, estar aquí legalmente y no regresar a esa vida de sufrimiento. Y también ustedes lo tienen. Okay, I have a couple of questions here. I have DACA TPA siempre explican características por quienes son trabaja agricultura. DACA TPA siempre consideran. Oh, okay. I think he's asking like if he works for in immigration in agriculture, can he also get DACA or TPS? I think so. I think that's it's, I'm not entirely sure, but I think that's what he's trying to say. Okay. Hold on, he wrote something else. Junior, abogado, estoy en mi proceso número 4 para recordar papeles para el perdón. ¿Cuánto sale por terminar todo? Okay, so he has 2 questions. All right, so first he says that if he is an agricultural worker, can he also qualify for DACA or TPS? Now, those two are two completely different things, and TPS depends on which country you are from, right? So depending on which country you're from, for example, if it's Honduras or El Salvador, for example, you might actually have automatic TPS if you've entered within a certain amount of time and then stayed here within that time as well. You also had to have applied for TPS at one point in the past, or if you haven't applied already, that you are eligible now for it. So again, I would urge you to get a consultation to see if that was something that you could qualify for. So esta persona tiene 2 preguntas, una que si califica para DACA o si califica para TPS. So el TPS dependería de varias cosas, de qué países, si es de Honduras o de El Salvador, puede ser que califique automáticamente. Si usted entró de un tiempo determinado hasta ahorita, si usted ha metido alguna aplicación en algún momento o usted califica en estos momentos. Lo mejor que le podemos decir con esta poca información es que por favor nos llame, agende una consulta para ver si usted califica. And DACA, the same thing. DACA, you had to have entered within certain dates. You had to stay here within those time periods. And then you had to be studying here or enrolled in some sort of program that would be considered an educational program. So if you came here to work as an agricultural worker only and you didn't do any studying, then DACA probably won't apply to you. But you might have, like I said, you might have other options available to you. And a lot of times people who worked in agriculture, they don't recognize all the issues that they have, all the possibilities that they might have, which is why a consultation is so tremendously important for you. Y lo segundo con DACA, pues lo mismo aplica, cuánto tiempo, cuándo entró, qué fechas, si está estudiando, si tomó algún curso que lo determine como persona que está estudiando. Y también para lo que viene siendo de ser trabajadora agrícola, tendríamos que hablar un poco más con usted en la consulta para ver si hay alguna otra opción. And then the other part of his question was to ask how long does the whole process for a pardon take? And that again depends on what you're trying to do. If you're trying to do a waiver, like I had talked about for the other person who had asked a question, I forgot your name, but where your deportation proceedings and then you have a citizen spouse, usually that waiver is a 601 waiver, right? So that process can take anywhere up to a year if you're just doing it on your, filing it without a court case pending. If you've got a court case pending, you would file it to the court, and then you would wait for the judge's decision based on that waiver, and maybe possibly even have your deportation canceled because of it. So la tercera parte de esta pregunta es que un waiver. Eso depende de qué tipo sea. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato de la 601, eso depende si lo estás poniendo directamente con inmigración, puede ser un año. Si lo estás poniendo
a la corte porque tienes una fecha de deportación, depende de la corte y ellos allí mismo determinan si se cancela tu deportación. Okay. As the questions come in, I will do my best to answer them. If I don't get to your questions, because I do see quite a bit coming through, please give our office a call at 630-504-0648, and we can set something up for you as well. Estamos viendo que están entrando muchas preguntas, las vamos a tratar de contestar todas. Si por alguna razón no te contestamos la pregunta hoy, por favor llámenos y te haremos lo mejor para contestar esa pregunta. Junior, yo respondí a todas sus preguntas aquí porque usted dicen que tienen la pregunta del perdón y también otra pregunta de la trabajadora de agricultura, ¿sí? So, por favor, si usted tiene algunas preguntas más de este tópico, por favor, llámame. Yo puedo contestar, puedo responder en videollamada o por teléfono también, en una consulta también. Hay otra pregunta. 2005, entran, visa turística, trabajo, inmigración, me castigo 10 años, entre en la misma visa, tengo hijo de 21 años. Ok, Ares. Ares, usted tiene parece que usted tiene más de una opción para arreglar sus papeles, porque usted se entre con un visa de trabajo, pero usted dice que usted también tiene un castigo de 10 años. So, pienso que usted se sale o es posible que su visa ahora no es válido. Pero usted también tiene un hijo de 21 años. So, es posible que se puede cancelar su deportación o puede arreglar sus papeles dentro del país si usted se califica por unas opciones. Por favor, llámame, yo puedo explicar en más detalle a usted. Mi número es 630-504-0648. Junior, okay. Junior, por favor, llámame ahora. Él se dice que él quiere una cita, so por favor llámame ahorita, nosotros podemos poner en el calendario para usted, sí, por favor llámame a 630-504-0648, pudimos ayudarle. Hola Erika, ¿cómo estás? Suave, ¿cómo está? Bienvenida a todos. Brian, hola, ¿cómo están? Sí, hola Brian. Brian es nuestro cliente, él dice. Jessica, hola, ¿cómo está? Okay, so I'm going to end this with just a message to everyone that obviously one of the goals that I have with doing all of these videos, as much fun as it is, and I love to talk to people and I love to be able to answer all of these questions, is also for you to be able to understand that though the immigration process is sometimes scary, and it's complicated, and there's a lot of factors, that does not mean that you do not have options. And on this International Women's Day, I want to tell all the women, especially all the people that are in your lives, whether those are your mothers or your spouses or your girlfriends or you yourself or however it is, that first of all, to appreciate everybody, but also that there are ways for you to continue to work harder and to overcome whatever experiences you might have, no matter how terrible they might seem. Ok, vamos a terminar este video con decirles feliz día de la mujer, que de verdad a todas las mujeres en tu vida, a tu novia, a tu esposa, a tu madre, a tus hijas, tu abuela, cualquier persona o tú misma que tienes opciones, que de verdad enseñarles que las aprecias y cualquier otra cosa, cualquier pregunta sobre inmigración, por favor que nos dejen saber. Ok, y con esto, por favor, dejen sus preguntas en un mensaje directamente en mis páginas o se puede mandar un texto o llámame también. Hola Antonia, ¿cómo está? Muchas gracias por su comentario y adiós y buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Adiós.